decía que les recomiendo para esta primera parte. Y esto es un resumen de lo que es la farmacocinética. Yo pongo un fármaco, independiente de por qué vía lo administre, se absorbe. Cuando se absorbe, llega a circulación general. En circulación general llega en forma de fármaco libre, solito, suelto, ¿cierto? Sin nada. Cuando llega a circulación general, puede unirse y existir como un fármaco ligado, y aquí se une a proteínas plasmáticas. ¿Ya? El fármaco que está ligado a proteínas plasmáticas es un fármaco que está fácilmente disponible. Basta con que disminuya la cantidad de fármaco libre en circulación y se suelta en su proteína plasmática y queda disponible. Entonces esto se le llama reservorio. Es como yo tengo en el bolsillo, cuando necesito lo saco, ¿ya? Este fármaco libre también puede ir a depósitos tisulares y ligarse a un tejido. No sé, disculpa, el fármaco ligado es como que ya está dentro del organismo. O sea, está en circulación. Ya, eso ya está, quedó Sí. de algún lado, un remanente, no entiendo mucho eso. Como de liberación. Tú pones un fármaco, lo administras por vía oral, por ejemplo. Llega al intestino, se absorbe. Ujú. Cuando se absorbe, pasa a circulación sistémica. Llega a circulación sistémica como un fármaco libre. Ah, ¿Ya? Se libera de sus vehículos, de sus excipientes, de todo. Llega el principio activo solito, peladito. Y ese es el que va a unirse a proteínas plasmáticas, por ejemplo. ¿Ya? En caso de que mi organismo no lo necesite. El fármaco llega igual y va a hacer efecto igual. Por eso que nos intoxicamos. O sea, no es que el organismo, hay cosas, digamos, vitaminas, ciertas cosas que si el organismo no las necesita, las excreta. ¿Cierto? Pero igual llega a circulación sistémica y el organismo dice, esto no me sirve, pum, para afuera. ¿Ya? Pero los fármacos en general van al lugar de acción y ahí funcionan. Por eso que no hacen daño. ¿Ya? Entonces este fármaco ligado, la característica es que es fácilmente disponible, a diferencia de este fármaco ligado, que está ligado a los tejidos, que cuando está ligado no se libera fácilmente. Se liga a los tejidos con enlaces potentes y para liberarse se cumple un plazo. Tal fármaco se libera en 1 hora, por ejemplo, y después de 1 hora se libera, vuelve a circulación sistémica. No antes, no así es. También el fármaco libre, si se fijan, puede ir al sitio de acción donde yo quiero que funcione, que se le puede llamar órgano blanco, órgano diana o sitio de acción como sale ahí, es todo lo mismo. Y se va a unir aquí a receptores. Y ahí se produce la acción, ¿cierto? El efecto terapéutico. Una vez que hace esto, se libera y puede volver y, por ejemplo, utiliza proteínas plasmáticas. Todo esto va pasando al mismo tiempo, ¿ya? Es dinámico. Parte del fármaco libre también puede ir a metabolización o biotransformación. Y aquí ya no vuelve a ser fármaco libre, pasa a ser un metabolito. Se transformó en otra cosa. Por eso que hay autores que en vez de llamarle metabolización, le llaman biotransformación. Porque se convierte en otra cosa, ¿ya? Y el metabolito, la gran mayoría de los metabolitos están preparados para ir a excretarse. Dejó de ejercer efecto terapéutico. Entonces, mientras estamos aquí, podemos volver a hacer efecto terapéutico nuevamente. Pero una vez que ya se metabolizó, ya queda listo para ir a excretarse. Pero también puede haber fármaco que se absorbe y se va, sin haber hecho nada. ¿Ya? Todo esto va pasando al mismo tiempo, todo esto es dinámico. Y esto es lo que me representa la farmacocinética, o sea, la parte que le hace el organismo al fármaco. ¿Ya? Disculpe, ¿eso es cuando se refiere, por ejemplo, al fármaco con liberación prolongada? No, cualquiera, todos. Los de liberación prolongada también. Sí. En todos pasa lo mismo. ¿Ya? Yo administro un medicamento por cualquier vía, oral o parenteral, y sufre, como ahí dice, 2 procesos indispensables. Por ejemplo, si yo pongo un medicamento que es sólido, tiene que disolverse, tiene que liberarse, ¿se acuerdan? Que algunos autores lo ponen como liberación, aquí aparece como disolución. Medicamento cuando está sólido se disuelve. ¿Dónde?
en los líquidos que están en el sitio de absorción, donde yo lo puse. Por ejemplo, yo lo administro por vía oral, se disuelve en la saliva. ¿Ya? Ahí pasa al estómago, se disuelve en el tubo gástrico. Pasa al Como intestino. las vitaminas. Claro. Sí. ¿Ya? Y una vez que tengo ya el fármaco listo, se absorbe y pasa a circulación sistémica. Todo esto es lo que yo le llamo en la farmacocinética absorción. O sea, desde que pongo el fármaco en el organismo hasta que llega a circulación sistémica. Esa es la absorción. Desde que lo pongo hasta que llega aquí. Y eso es lo que vamos a ver primero, ¿cierto? En la primera etapa de la farmacocinética. ¿Cómo se absorben los fármacos? Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Los fármacos no hacen nada nuevo, usan lo que hay. Entonces, para absorberse un fármaco, tiene que pasar a través de membranas biológicas. ¿Y cómo son las membranas biológicas? Lo mismo que estudiaron en biología, bicapa lipídica, que en algunas partes tiene unos poros, ¿cierto? Unos hoyitos. Lo mismo que estudiaron, lo mismo hacen los fármacos, la misma forma en que se absorben los nutrientes, de la misma forma. Entonces, para que pueda pasar un medicamento de un lado a otro de la membrana, vamos a tener factores dependientes del fármaco y factores dependientes del organismo. Entre los factores dependientes del fármaco, si se acuerdan, o más o menos hemos hablado, la forma farmacéutica, ¿cierto? La forma farmacéutica, si yo administro una cápsula, lo que decíamos, tiene que salir de la cápsula para poder absorberse. Entonces, hay formas farmacéuticas que me permiten una absorción más rápida y otras que se absorben en forma más lenta. Por eso que la forma farmacéutica participa, ¿cierto?, en cuán rápido o cuán lento pase el fármaco a través de cualquier membrana. También el tamaño molecular, porque dijimos que las membranas celulares tenían unos poros, canales, como ustedes quieran llamarles, ¿cierto? Hay varios tipos de poros diferentes, pero tienen un tamaño determinado. Por consiguiente, para que una molécula pase de un lado a otro de la membrana, tiene que entrar por este hoyito. Y muchos fármacos tienen tamaños moleculares que pueden ser grandes para los poros, para estos hoyitos, estos canales, ¿ya? Entonces hay muchos fármacos que por su tamaño molecular no son capaces de ingresar a través de esos elementos. Entonces, ¿cómo entran? Si no pueden entrar por aquí, ¿por dónde entran? Por acá. ¿Y cómo tienen que ser para entrar por acá? ¿Cómo? No escuché. Liposolubles, lipídicos, ¿cierto? Porque la membrana es una bicapa lipídica, entonces para que pase de un lado a otro tiene que ser liposolubles. Mientras más liposoluble es, más fácil pase de un lado a otro la membrana. Lo mismo que vieron en la parte sobre todo en la parte de alimentación, de nutrición, ¿cierto? Y también influye la concentración en el sitio de absorción, porque la mayoría de los elementos pasan de donde hay mayor a donde hay menor concentración, ¿cierto? Por gradientes de concentración, a favor del gradiente de concentración. Lo mismo, ¿ya? Ahora, también va a depender de algunos factores que van a depender del organismo, del individuo donde yo aplico el fármaco. Por ejemplo, la irrigación en el sitio de absorción. El que saca el fármaco del lugar donde yo lo pongo es la sangre. Entonces, mientras más irrigado esté el lugar donde yo pongo el fármaco para ser absorbido, más rápido se va a absorber. También va a depender de la superficie de absorción. Uno cuando piensa en superficie de absorción siempre piensa en el intestino, en las vellosidades intestinales, ¿cierto? Estas cositas como deditos que lo que hacen es aumentar la superficie de absorción. Bueno, mientras más superficie de absorción, más rápido se absorbe, porque tengo más lugares por donde puede entrar, simplemente. Y sabemos que el duodeno, ¿cierto?, tiene mucha superficie de absorción, es el lugar de absorción por excelencia, pero también uno se acuerda de los alvéolos pulmonares. También tienen una gran superficie de absorción, ¿cierto? Son un montón de pelotitas, de redondelitas, y tienen unos vasos sanguíneos tremendamente ligados en el contorno. Absorben muy rápido también. La presencia de enzimas o de flora digestiva, también, ¿cierto? Las enzimas metabolizan, y pueden ser enzimas digestivas y metabolizar un fármaco. Y la flora digestiva también, la flora normal. Entonces, cuando yo administro un medicamento por vía oral, por ejemplo, es muy fácil que sea modificado, sea metabolizado por enzimas o flora digestiva. Así que tengo que tenerlo presente. Y ni hablar de estados patológicos. Cualquier estado patológico va a interferir en la absorción. Por ejemplo,
tengo un animal con vómito. Si yo le doy por vía oral, lo más probable es que le dé y antes de 5 minutos lo elimine. O sea, no se alcanzó a absorber nada, y si se alcanzó a absorber algo es muy poco. En general, cualquier estado patológico va a interferir en la absorción, va a hacer que la absorción tienda a ser más lenta. ¿Ya? Entonces, la absorción va a estar influenciada por muchos factores, pero en el fondo son los mismos factores que ustedes vieron en biología, me imagino que lo ven. ¿Y qué mecanismos de transporte usan para pasar de un lado a otro de la membrana? Lo mismo que ustedes conocen, transporte pasivo, transporte activo, ¿ya? Y lo mismo que ustedes vieron en la parte fisiológica, en la forma más frecuente que pasa un fármaco de un lado a otro de la membrana, es por difusión simple, ¿ya? Sigue siendo lo mismo que ustedes estudiaron en fisiología. Pero también puede usar los canales, ¿cierto? O los poros hidrofílicos, como les llamemos, pero tiene que tener un tamaño de molécula apropiada para poder entrar en el poro o en el canal. También puede usar los transportadores de difusión facilitada que no necesitan energía, y también usan el transporte activo, ni un problema, ¿ya? Entonces, todas las formas que ustedes aprendieron, todas las usan. Si se acuerdan, el transporte pasivo, que era sin gasto de energía, siempre pasaba a favor del gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos. En cambio, el transporte activo necesita energía, pero tiene la gracia que puede pasar en contra del gradiente de concentración, de donde hay menos a donde hay más. El fármaco hace lo mismo, ¿ya? Entonces puede usar cualquier tipo de transporte. Cuando usa los carrier, con o sin energía, tiene que tener afinidad por ese transportador y tiene que estar disponible el transportador. Y esos transportadores no están hechos para los fármacos, están hechos para los productos endógenos. Entonces, es probable que el fármaco pudiera usar un transportador, un carrier, pero si está ocupado no lo va a poder usar. Entonces, por eso que la forma más frecuente de pasar de un lado a otro de la membrana de los fármacos es difusión simple. ¿Ya? Otra diferencia que hay entre el transporte activo y el pasivo, si se acuerdan, es la velocidad, ¿cierto? El transporte activo es mucho más rápido que cualquier forma de transporte pasivo. Los fármacos también. ¿Ya? Lo mismo. Y otro elemento que va a influir en forma muy importante es el pH. El pH del lugar donde llega el fármaco, porque tiene que ir atravesando varias membranas, ¿cierto? Hasta llegar al órgano blanco. Y aquí entra el concepto del pK sub A, ¿se acuerdan? Esto es química. El pK sub A es la constante de disociación, que es el pH en el que la mitad del fármaco está ionizado y la otra mitad está no ionizado. ¿Y qué pasa con el fármaco ionizado y las membranas y el paso a través de membranas? ¿Le cuesta o es fácil atravesar un ionizado? ¿Se acuerdan o no? O al no ionizado, si ustedes prefieren un no ionizado. Al ionizado le cuesta, ¿ya? Al no ionizado no le cuesta. Lo mismo, los fármacos, la misma historia, ¿ya? Bueno, los fármacos en su mayoría son, como dice ahí, ácidos o bases débiles. Hay casi ningún fármaco que usemos nosotros que sea un ácido o una base fuerte, y hay pocos fármacos que sean neutros. La mayoría son o ácidos o bases débiles, ¿ya? Entonces yo los administro, se van a disolver, ¿cierto?, en el lugar donde yo lo administro, y ahí se van a ionizar o a no ionizar, dependiendo de qué, del pH del fármaco y del pH de la zona donde yo lo administro. Entonces, si yo pongo o tengo, ¿cierto?, una molécula que está no ionizada, las no ionizadas son las que pasan fácil, ¿cierto? La mayoría, ¿cierto?, las moléculas no ionizadas por lo general son más liposolubles, y por las dos cosas, ¿cierto?, porque son más liposolubles y porque no tienen carga iónica potente, atraviesan fácilmente de un lado a otro de la membrana, a diferencia de las ionizadas que les cuesta atravesar. Son mucho menos liposolubles y porque tienen carga eléctrica les cuesta más atravesar de un lado a otro de la membrana. Entonces, cuando yo hablo del pH, me interesa saber el pH, ¿cierto?, que tiene el lugar donde yo administro el fármaco y el pK sub A que tiene mi fármaco. Y este ejemplo también es del Goodman y Gilman.
me están dando el ejemplo con un fármaco que es un ácido débil y ellos lo representan así cuando está no ionizado y así cuando está ionizado. El pK sub A de este fármaco es 4,4. Ácido débil, ¿cierto? Ácido, pero no tanto. Por eso es un ácido débil. Y cuando estoy en el pH 4,4, la mitad del fármaco está ionizado y la otra mitad no ionizado. Es como hasta el 2,5 es fuerte. ¿Ya? Ese fármaco, que es un ácido débil, yo lo administro por vía oral en este ejemplo. Lo administro por vía oral, llega al estómago. Llega al estómago, tiene un pH 1,4. pH bastante normal en los distintos animales. Acuérdense que nosotros trabajamos con carnívoros, herbívoros, omnívoros, así que los pH no son iguales, pero son muy parecidos, ¿ya? Este ejemplo me dice que yo puse este fármaco que tiene un pK sub A de 4,4, lo puse en el estómago y que está en un pH 1,4. Es ácido y lo puse en un pH más ácido todavía, por lo tanto, si se fijan, la mayoría del fármaco está en estado no ionizado. Poquito fármaco pasa a ionizarse y casi todo el fármaco que está ionizado pasa a estado no ionizado. ¿Y qué pasa con el no ionizado? Atraviesa fácil. ¡Pum! Sale del estómago y entra a circulación sistémica. Se absorbió, pasó a circulación sistémica. ¿Cierto? Pasó esta membrana o esta barrera. Llega a plasma y plasma tiene un pH 7,4. Nuestros animales tienen alrededor de 7,2, 7,4. Obviamente los carnívoros tienen pH más ácidos. ¿Ya? Pero un pH también bien frecuente para nosotros. Pusimos este fármaco que era un ácido débil por vía oral, llegó al estómago, se absorbió rápidamente, llegó a sangre, a circulación sistémica, ¿y qué pasa? Llega en estado no ionizado y casi todo se ioniza. Y poquito del que está ionizado se transforma en no ionizado. ¿Qué pasa entonces con este fármaco cuando llega a circulación sistémica? ¿Le cuesta o no le cuesta llegar al órgano blanco? Le cuesta. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo pongo ese mismo fármaco ácido débil por vía endovenosa? Va a llegar rápidamente, mucho más rápido a circulación sistémica. ¿Y le va a costar o no le va a costar llegar al órgano blanco? ¿Por qué le va a costar menos si el pH es el mismo? El pK sub A del fármaco es el mismo y el pH del plasma es el mismo. Le va a costar lo mismo. Le va a costar. ¿Cierto? Al revés con un fármaco que sea una base débil. Yo lo pongo, llega al estómago, no se absorbe nada. De hecho, el estómago no es un órgano de absorción, ¿cierto? Es chiquitito, tiene muchas complicaciones. Sigue y llega al intestino. ¿Y qué pasa en el intestino con el pH? ¿Cómo es el pH del intestino? Aprox. ¿Cómo es en relación a este? Es casi igual. El pH del intestino es casi igual al pH del plasma en los distintos tipos de animales. Entonces, este fármaco llegó al estómago, no se absorbió nada, pero llegó al intestino, se absorbió fácil. Llegó a circulación sistémica y siguió facilísimo a todos lados. Pero profesora, ¿y eso de que sea un pH no ácido en el estómago no le altera su composición química? No lo transforma en otra cosa, no. El pH no, pero sí, por ejemplo, si hubiera bacterias ahí, una infección, sí, se lo puede modificar, ¿ya? Pero el pH en sí no lo altera para nada, lo transforma en ionizado o no ionizado nomás, pero nada más, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué fármacos? Porque este ejemplo es muy bonito, porque es muy claro. Fármacos ácidos débiles, tenemos el ácido acetilsalicílico. Es ácido débil, ¿ya? Hasta en su nombre lo dice. Pero no solamente el ácido acetilsalicílico, todos los fármacos que usamos como analgésicos, todos son ácidos débiles. El meloxicam, el ketoprofeno, el ibuprofeno, el que ustedes quieran, el fluniximab, todos son ácidos débiles, ¿ya? Por consiguiente, ¿por qué les pongo siempre este ejemplo? Porque uno se acuerda. Cuando ustedes hagan cirugía, se van a dar cuenta que cuando hacen una cirugía, antes de anestesiar al animal, le ponen el analgésico para el postquirúrgico. ¿Por qué? Porque a todos, aunque lo pongan endovenoso, les cuesta salir del vaso sanguíneo para llegar al órgano blanco.
Entonces muchos demoran, lo normal es que un analgésico demore entre 1 hora y media y 2 horas en recién empezar a hacer efecto terapéutico. En ese lapso de tiempo yo hago mi cirugía y cuando el animal empieza a recuperarse de la anestesia, empieza a tener conciencia, tengo mi fármaco actuando ya, que es lo que yo busco. Por eso que no lo pongo después, lo pongo antes, ¿ya? Entonces los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroidales, los que usamos habitualmente como analgésicos, siempre en un procedimiento quirúrgico que yo sé que voy a generar un dolor porque va a ser una herida, lo pongo antes. Pongo además uno intraquirúrgico, porque durante la cirugía todavía no va a estar haciendo efecto. Pongo analgesia intraquirúrgica y postquirúrgica antes, siquiera de anestesiar, ¿ya? Y es por esto, ¿cierto? Aquí lo vemos por la vía oral, pero lo mismo que yo les digo, si yo lo pongo directamente en el vaso sanguíneo endovenoso, igual se va a demorar. No hay mayor diferencia entre una vía endovenosa versus una vía oral en el caso de los analgésicos. Bueno, y a propósito de membranas celulares, tenemos unas membranas especiales que se les llama barreras. Se les llama barreras porque, aunque son membranas celulares y funcionan igual que cualquier membrana celular, son más difíciles de atravesar. ¿Por qué? Porque son más gruesas, el vaso sanguíneo tiene una capa más gorda, por lo tanto le cuesta más salir del vaso sanguíneo al fármaco, y porque la unión entre las células es más estrecha, que es lo que está representado aquí, ¿cierto? Representan un vaso sanguíneo, un tejido cualquiera, porque este es un ejemplo, por eso le ponen un glóbulo rojo, y aquí me dicen, miren, la unión entre las células es súper estrecha, ¿cierto? Están bien apretaditas, y más encima está rodeada por una capa que dificulta el paso de los fármacos y de cosas en general, ¿ya? Las barreras, sin embargo, son membranas celulares. Entonces, si yo pongo un fármaco altamente liposoluble, va a atravesar igual. Entonces, no es que funcione como impedimento, por eso que se llama barrera, porque dificulta, pero no impide, ¿ya? Y desde el punto de vista farmacológico, las más importantes son estas tres: la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria y la barrera hematoocular. Hay otras, ustedes saben, ¿cierto? Muchas otras, pero esas son desde el punto de vista de la farmacología más importantes. Y la más importante es la barrera hematoencefálica, y de hecho es la más eficiente. Y tiene las dos características, ¿cierto? Aquí aparece una barrera hematoencefálica, la unión estrecha entre las células, pero además cubierta por una capa gordita, entonces le cuesta salir al fármaco de un vaso sanguíneo para llegar al sistema nervioso central. En la barrera hematoencefálica tenemos los plexos coroideos, que son los vasos sanguíneos, ¿cierto? La porción del encéfalo que produce el líquido encefalorraquídeo y que tiene sus plexos, sus vasos, ¿cierto? Que se les llama plexos coroideos, que le llevan los nutrientes. Bueno, los capilares de esos plexos coroideos están rodeados por una capa gruesa de células, les cuesta salir. Y las otras zonas, los vasos están rodeados por las células de la glía. Entonces, en toda la barrera hematoencefálica, al fármaco le cuesta salir de un lugar a otro. O sea, salir del vaso sanguíneo para llegar al sistema nervioso central. Pero, ¿qué pasa cuando tiene una zona inflamada? En cualquier parte, una inflamación aumenta la permeabilidad. Y en este caso, cuando las meninges están inflamadas, o sea, cuando tenemos meningitis, también aumenta la permeabilidad. Y ya lo dijimos, ¿cierto? Estas son barreras, pero no es que impidan, dificultan. Cuando tengo meningitis, esto, que igual se sigue llamando barrera hematoencefálica, me permite el paso de más fármacos. Y esto puede ser negativo, pero también puede ser positivo. Lo importante es que yo sepa que tengo meningitis y cómo va a pasar el fármaco que yo voy a aplicar. Si yo tengo una meningitis producida, por ejemplo, por una bacteria sensible a penicilina, las penicilinas normalmente no atraviesan barrera hematoencefálica. Pero como está la meninge inflamada, va a atravesar y va a combatir la infección. Fantástico, juega a mi favor. Pero si yo tengo otro proceso cualquiera, yo puedo aplicar un fármaco típico que uno se acuerda cuando piensa en barrera hematoencefálica, la ivermectina, ¿la ubican? La ivermectina para la sarna, ¿ya? La ivermectina normalmente no atraviesa barrera hematoencefálica. Pero si yo pongo una sobredosis,
me pasó la mano, calculé mal la dosis, pero puede morir el paciente. Sí, una pasa de perro, pero es que ese es un problema, no es por liposolubilidad, es porque ellos permiten, no tienen, no producen sustancia P, que es la que impide que la ivermectina atraviese la barrera hematoencefálica. Pero en cualquier individuo, si pones una sobredosis, va a atravesarla por un problema de gradiente de concentración, simplemente. Incluso si las meninges no están inflamadas, imagínate si las meninges están inflamadas. ¿Ya? Entonces, en un paciente que tiene meningitis, y a mí se me ocurre por esas cosas de la vida, porque uno tiene a veces ideas geniales, tiene meningitis y yo le voy a tratar una sarna y le voy a poner ivermectina, lo más probable es que se muera. ¿Ya? Y no se va a morir de la meningitis, se va a morir por mi culpa. Por eso que tenemos que saber qué usamos y qué tiene nuestro paciente. Por eso que no es lo mismo la farmacología que la farmacología clínica. ¿Se fijan? No es lo mismo. Otra barrera, la barrera placental. Obviamente aquí el objetivo es proteger al producto de la gestación. En este caso también, ¿cierto? Yo pongo el fármaco siempre en la madre. Eso es lo tradicional. Nadie anda poniendo fármaco en los fetos, ¿cierto? Es en la madre. Y tiene que salir del vaso sanguíneo de la madre y entrar al vaso sanguíneo del feto o del embrión para que pase al embrión o al feto. Entonces, eso es lo que dificulta. Sin embargo, si ustedes miran así nomás, no es tan eficiente como la barrera hematoencefálica. ¿Ya? De hecho, sí, es mucho menos eficiente que la barrera hematoencefálica. Por consiguiente, cada vez que yo uso un fármaco en una hembra gestante, tengo que partir de la idea que sí o sí le va a llegar al embrión o al feto. Tienen otro problema además. Yo puedo decir, va a llegar, pero va a llegar poquito. Pero el embrión o el feto siempre es mucho más chico que la madre. Independiente de qué tamaño de madre tenga, el embrión o el feto siempre va a ser más chico. Entonces, ese poquito que entre va a ser una sobredosis y lo puede matar incluso. ¿Ya? Por eso que lo ideal es en una hembra gestante, ojalá nunca usar fármaco. Ninguno. ¿Ya? Eso es lo ideal. Si una hembra está gestante, no uso ningún fármaco. Podemos provocar daños, como decimos, daños, o sea, una malformación, o tampoco, no deberíamos aplicar nada. Aunque el laboratorio, ejemplo, de la novedad. Que diga que no, no deberías. Por ejemplo, me acuerdo de Inmuno, entonces sabía si lo que dice el laboratorio, ejemplo, de las vacunas de la rabia, ejemplo, la novedad dice que se puede utilizar en las gestantes. La puedes utilizar. ¿Te conviene? No que cuesta tanto. No. ¿Ya? Hay cosas que tú, por ejemplo, tienes una hembra epiléptica y quedó preñada. ¿Vas a dejar de darle el antiepiléptico? No. ¿Cierto? Tienes que seguir dándolo, pero no es lo ideal. ¿Ya? Que los médicos me dicen, ¿para qué? Mejor que termine todo su proceso y después se vacuna. Lejos es lo mejor. Por eso que lo ideal es en hembra gestante no usar nada. ¿Ya? Ahora, si hay que usarlo, tenemos que usarlo. Y por ejemplo, si esa hembra, por esas cosas de la vida, tenía un tratamiento antineoplásico, tenía un cáncer, estaba en tratamiento antineoplásico y quedó preñada, lo más probable es que haya que elegir. O elijo la preñez o elijo controlar el tumor. Porque lo más probable, acuérdense que los antineoplásicos matan las células. Va a matar al embrión y puede provocar un aborto y quedar retenido. O sea, más encima se me pueden morir los dos. Entonces hay fármacos que yo puedo seguir dándolo como un antiepiléptico. A lo mejor si es que puedo disminuir más la dosis, pero nada más. Pero hay fármacos que no puedo usarlos, tengo que elegir. Y en la medida de lo posible, nunca dar fármacos. Si puedo elegir no dar, no los doy. ¿Ya? Nada. Ni vacuna, ni antiparasitario, nada. También a los criadores les encanta desparasitar antes del parto. Pero eso también es cuestión de los criadores. Nosotros no somos criadores, nosotros somos veterinarios. ¿Ya? Entonces, idealmente, si yo sé que una hembra la voy a cruzar, la voy a preñar, la desparasito antes. No la voy a desparasitar cuando está preñada. ¿Ya? El riesgo es alto. Y el riesgo puede significar muerte de ese embrión o ese feto, y eso puede significar por una infección, muerte de los dos. Entonces no gano nada. Ahora, ¿cuál es el periodo más complicado, más riesgoso de usar fármacos en hembra gestante? Igual que siempre, el primer tercio de la gestación. ¿Cierto?
si faltan 2 semanas para que tenga el parto una hembra y yo necesito sí o sí de un choque anafiláctico, no me puedo dar el lujo de no ponerle el glucocorticoide o lo que sea necesario, lo uso. Y si llega a desencadenarse el parto, lo asumo, ¿ya? Van a ser prematuros, pero no tanto. Pero si en el primer, bueno, si el choque anafiláctico se me puede morir, lo más probable es que igual lo haga igual, ¿cierto? Y si uso el glucocorticoide en una hembra preñada, bueno, lo vamos a ver, abórdelo, para afuera, ¿ya? Porque disminuye los niveles de progesterona. Así que el aborto bien. Claro, ¿qué hacemos? ¿Ya? Complicado. ¿Ya? Entonces, lo ideal no usar nada en una vía gestaria, pero lo ideal no siempre es posible. Bueno, y el otro órgano que el organismo le interesa proteger es el ojo. Y uno piensa, ¿y por qué el ojo? En muchos animales el ojo no piensa ser el órgano principal de los sentidos. Hay animales que sí, pero no en todos. ¿Por qué protege el ojo? ¿Ya? No, además que el ojo, acuérdate que es una estructura que no está hecha para pasar en el aire, en el ambiente. Por eso que tenemos que estarla lavando, ¿cierto? La lágrima, el pestañeo a cada rato. Porque es una estructura que no está preparada para estar en contacto directo con el ambiente. Por eso que al organismo le interesa protegerla siempre, a pesar de que no sea tan importante para esa especie. ¿Ya? Sin embargo, la barrera hematocular está en todos, nosotros también, los animales, todos. ¿Ya? Bueno, lo mismo. Aquí son difíciles de atravesar, ¿cierto? El epitelio, los procesos ciliares, para poder salir del interior del vaso sanguíneo y llegar al ojo. Entonces, si yo pongo un fármaco por vía sistémica cualquiera, bueno, no dice, endovenosa, intramuscular, oral, cualquier vía sistémica, no voy a alcanzar niveles terapéuticos en ninguna parte, en humor acuoso, ni en humor vítreo, ni en cristalino, ni en retina, ni en nada. Y si yo quiero hacer un tratamiento en el ojo, tengo que poner un tratamiento tópico, directo en el ojo. ¿Ya? Si quiero además, lo pongo sistémico, pero nunca sistémico y no tópico. ¿Ya? Porque no se va a absorber, porque es una estructura que está, desde el punto de vista farmacológico, es como que estuviera aislada del cuerpo, ¿ya? Protegida. A pesar de que, como les digo, no siempre pareciera que no siempre es necesario, pero el organismo considera que siempre es necesario. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la farmacología, estas son las 3 barreras importantes. Y como hemos dicho, funcionan igual que cualquier membrana, así que no hay que confiarse. ¿Ya? Las dosis siempre son las dosis. Bueno, vías de administración de fármacos. Ya sabemos, ¿cierto? Porque vivimos en este mundo, sabemos que hay varios fármacos que los puedo en diferentes presentaciones, entonces los puedo administrar por diferentes vías. Y tengo que elegir la vía más